Este es un periodo de tiempo muy especial para nosotros aquí en la Iglesia Grace, al menos en nuestra pequeña familia, porque Patricia, mi esposa, y yo estamos celebrando nuestro 50º aniversario de bodas. Y al menos quiero que vean el regalo, el mejor regalo que Dios me dio en la vida. Y Patricia, ¿podrías ponerte de pie y girar para que todos te vean? Ahora, estaba tratando de pensar en cómo celebras 50 años de matrimonio y 4 hijos, todos casados, todos en nuestra iglesia, 15 nietos, todos en nuestra iglesia, y estamos bautizando nuestro camino a través de las filas. Estoy a unas 7 generaciones profundas con los niños. Ellos tienen edades que van desde los 23 hasta los 3 años, los nietos. ¿Y cómo celebras eso? Así que se me ocurrió algo improvisado. Dije, ¿qué tal si te doy 50 días por 50 años? Saben, es bastante poca cosa cuando lo piensas, 50 días por 50 años. Entonces, estamos más o menos en medio de eso y regresamos para esta conferencia y luego nos iremos otra vez y no sé. Podríamos hacer 60 días, pensándolo bien, porque lo estamos pasando tan bien. Pero ciertamente estaremos de vuelta en unas pocas semanas para retomar el maravilloso ministerio aquí. Agradezco profundamente el amor de la Iglesia y el amor de nuestros hijos y nietos. Había una nota en mi escritorio esta mañana de 2 de mis nietas que juntas me escribieron una nota y me dijeron que predicara bien hoy. Estarán orando por mí. Así que, de todos los regalos que Dios puede darte, tener a tu familia en Cristo y en tu iglesia y en tu ministerio y sirviendo al Señor junto a ti es realmente una bendición sin igual del Señor. Estamos abordando un tema en la conferencia esta semana, el tema del movimiento carismático contemporáneo bajo el título de Un fuego extraño. Y esto ha sido una preocupación para mí durante muchos años, una preocupación por muchas décadas. Puedes retroceder hasta los primeros años de mi ministerio, cuando comencé el ministerio y vi los inicios tempranos de este movimiento y estaba profundamente preocupado. A través de los años, he abordado esto desde este púlpito hace 40 años. Una serie sobre el movimiento carismático, sobre los problemas que estaban presentes en el movimiento. Un libro, Los carismáticos. Algunos años después. Otro libro, Caos carismático, más series, más atención dada a eso para tratar de ayudar a nuestra gente a ejercer discernimiento. Cuando la gente me pregunta cuál es el mayor problema en la iglesia, siempre digo lo mismo: la ausencia de discernimiento. Ese es el mayor problema en la iglesia, porque si no puedes discernir la verdad con la palabra de Dios en tu mano, con la Biblia en tu mano, si no puedes discernir la verdad, puedes morir de 1000 herejías. Es como tener sida espiritual. Las personas que tienen un sistema inmunológico deficiente pueden morir de 1000 enfermedades. La iglesia puede morir de 1000 herejías si no puede ejercer discernimiento. Este es siempre el problema. Y parte de la responsabilidad del ministerio es el lado positivo, instruir con gran paciencia, como dijo Pablo a Timoteo. Pero el otro lado es reprender y exhortar, y usar la palabra de Dios para hacerlo. Y ejercer discernimiento está en el corazón mismo de la vida cristiana, porque la vida cristiana es un reflejo del pensamiento cristiano, y el pensamiento cristiano debe estar unido a una doctrina sólida, y ahí es donde comienza el discernimiento. Es muy evidente que una gran parte del cristianismo profesante carece de discernimiento. Y entonces, el esfuerzo en esta conferencia estos días y con mis queridos amigos que van a compartir la apertura de la palabra de Dios para ustedes y hablarles es ayudarles a ser discernidores. Sabemos que hay personas en este movimiento que son engañadores y saben que son engañadores. Son falsos maestros y saben que son falsos maestros. Están en esto por el dinero y saben que están en esto por el dinero. También sabemos que hay personas atrapadas en el movimiento que están engañadas y tal vez no sepan que están engañadas. Son marcas que necesitan ser arrebatadas del fuego, para tomar prestadas las palabras de Judas.
Hay líderes que necesitan ser confrontados y expuestos, y hay líderes incautos que necesitan ser ayudados y animados y conocer la verdad. Queremos ser como los nobles bereanos, queremos escudriñar las Escrituras y ver si estas cosas son así, midiendo todo contra la palabra de Dios, y ese va a ser el esfuerzo esta semana. Y como dije hace un minuto, ustedes realmente son los elegidos, tienen un asiento especial para este evento. Esto nunca ha sucedido, que yo sepa, en la iglesia en mi vida donde la gente se ha reunido para pensar en este tema. ¿Qué tan grande es? Hay 500 millones de carismáticos profesos en el planeta, 500 millones. Para poner eso en perspectiva, hay 1 billón de católicos romanos. Para ponerlo en una perspectiva aún mayor, hay 14,000,000 de mormones. 14 millones de mormones, 500 millones de carismáticos. Es un tema masivo. No creo que nadie culparía a los pastores por confrontar el mormonismo, y deberían hacerlo. Visión falsa de Dios, visión falsa de Cristo, visión falsa de la salvación. ¿Por qué hemos sido tan reacios a confrontar este movimiento masivo que ha cautivado a más de 500,000 de personas? Así que lo que queremos hacer en estos días juntos, y hacerlo fielmente, y hacerlo con amor, y hacerlo con compasión, pero hacerlo de una manera muy directa, es ayudarles a ver los problemas por lo que son y ser discernidores. Y entonces ustedes se convierten en una fuerza de personas que pueden ayudar a otras personas a ver la luz. Quiero que abran su Biblia en Levítico capítulo 10. Es en Levítico 10 donde encontramos una porción de la Escritura que es la fuente del título de la conferencia: Fuego extraño. El deber más alto y el privilegio más alto, el comportamiento más esencial y la responsabilidad suprema para la humanidad es adorar a Dios. Permítanme decir eso de nuevo porque podrían haberse distraído al pasar a su pasaje. El deber más alto y el privilegio, el comportamiento más esencial y la responsabilidad suprema para la humanidad es adorar a Dios. El Padre busca verdaderos adoradores. Los creyentes en el Evangelio, en el Señor Jesucristo, son esos verdaderos adoradores. Este es entonces nuestro deber eterno, y privilegio, y prioridad. De hecho, cualquier vistazo al cielo en el libro de Apocalipsis revelará que todos los que están allí, tanto santos como ángeles, están glorificando a Dios, dándole honor. La actividad más seria que alguien hará jamás es la adoración. La actividad más seria que alguien hará jamás es la adoración. Y no solo en el cielo, sino incluso en la tierra, cuando se reúnen y dicen que es con el propósito de adorar a Dios, acaban de pronunciar sobre sí mismos una urgencia y una severidad y una seriedad en la misma actividad en la que se involucran. Nada es más serio que la adoración. Me temo que en nuestra cultura, la adoración se ha vuelto frívola, superficial, trivializada. Esta es la actividad más seria que alguien hará jamás, adorar a Dios. Se nos llama a adorar en espíritu. Eso significa con nuestra emoción y con nuestras facultades humanas. También debemos adorar en verdad, y eso es de acuerdo con la Escritura revelada. Debemos adorar con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Debemos adorar en amor porque debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Todo el ser, todo lo que somos debe estar envuelto en una adoración amorosa a Dios de acuerdo con su verdad revelada. Dios estableció la adoración en Israel aquí mismo en el libro de Levítico. Los primeros líderes de adoración que vinieron ante Dios en nombre del pueblo fueron sacerdotes y realmente comenzó oficialmente con Aarón en la economía de Israel. Aarón es llamado primero en Éxodo capítulo 29. Es consagrado en Levítico capítulo 8 y él será la cabeza de una familia sacerdotal y ellos tendrán la responsabilidad de ser los líderes de adoración para el pueblo de Dios. En el capítulo 9 de Levítico, Aarón ofrece un sacrificio por el pueblo a Dios de acuerdo con la prescripción de Dios. A Aarón se le dijo que Dios respondería positivamente cuando ofreciera ese sacrificio según el mandato que Dios había dado. En el capítulo 9 de Levítico y versículo 6,
Moisés dijo: «Esta es la cosa que el Señor les ha mandado hacer, para que la gloria del Señor se les aparezca». Entonces Moisés dijo a Aarón: «Acércate al altar, ofrece tu ofrenda por el pecado, tu ofrenda quemada, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego haz la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos tal como el Señor ha mandado». Dios había dado un mandato y Aarón debía seguir ese mandato y hacer esa ofrenda. Y si lo hacía según el plan que Dios había revelado, la gloria del Señor aparecería como respuesta. Si bajas al versículo 22 de ese mismo capítulo, Aarón levantó sus manos hacia el pueblo, los bendijo, bajó después de hacer la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Entonces salió fuego de delante del Señor y consumió la ofrenda quemada y las porciones de grasa en el altar, y cuando todo el pueblo lo vio, gritaron y cayeron sobre sus rostros. Aarón hizo lo que se le dijo y lo que Dios prometió sucedió. Si hacía lo que Dios le dijo que hiciera en la ofrenda del sacrificio, la gloria de Dios aparecería. ¿Lo hizo? La gloria del Señor, versículo 23, apareció a todo el pueblo. Y entonces Dios mismo envió fuego para consumir el sacrificio porque Dios estaba complacido con ese sacrificio. Eso nos lleva al capítulo 10. Ahora Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos, colocaron incienso en él y ofrecieron fuego extraño ante el Señor que él no les había mandado. Y salió fuego de la presencia del Señor y los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: «Esto es lo que el Señor habló diciendo: por aquellos que se acercan a mí, seré tratado como santo y ante todo el pueblo, seré honrado». Así que Aarón, por lo tanto, guardó silencio. Acababa de ver a sus dos hijos incinerados. Entonces Moisés dijo a Aarón: «Esto es lo que el Señor habló, diciendo: por aquellos que se acercan a mí seré tratado como santo y ante todo el pueblo seré honrado». Moisés también llamó a Misael y Elizafán, los hijos del tío de Aarón, Uziel, y les dijo: «Adelántense, lleven a sus parientes lejos del frente del santuario al exterior del campamento». Así que se adelantaron y los llevaron aún en sus túnicas al exterior del campamento como Moisés había dicho. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar y Mitmar: «No descubran sus cabezas ni rasguen sus ropas para que no mueran y que él no se vuelva airado contra toda la congregación, pero sus parientes, toda la casa de Israel, llorarán por la quema que el Señor ha provocado. Llamados al duelo nacional por esto. Ni siquiera saldrán de la puerta de la tienda de reunión o morirán, el tabernáculo, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes». Así que hicieron según la palabra de Moisés. Entonces el Señor habló a Aarón diciendo: «No beban vino ni bebida fuerte, ni tú ni tus hijos contigo cuando entren en la tienda de reunión para que no mueran. Es un estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Y para hacer una distinción entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha hablado por medio de Moisés». Aarón fue obediente y Dios consumió el sacrificio. Sus dos hijos fueron desobedientes y Dios los consumió. No quiero entrar en todos los detalles de esto, basta con decir que cuando vienes ante el Señor, es mejor que honres al Señor, es mejor que vengas de una manera que sea consistente con su voluntad y revelación. Esto es lo que significa adorar en verdad. Ahora, los hijos de Aarón eran hombres muy honrados, muy respetados. Eran sacerdotes del único Dios verdadero. El mayor estaba en línea para la responsabilidad del sumo sacerdote. El siguiente en la línea, Moisés, era su tío. Sus nombres encabezaban la lista de nobles de Israel en Éxodo 24. Eran hombres muy respetados. Aparte de Abraham y Moisés, son los únicos nombrados en la Escritura, la primera vez que la Escritura se refiere a los líderes de Israel. Ellos estaban, aparte de Aarón y Moisés, quiero decir, eran los únicos nombrados, estos dos hijos,
cuando se nombró la primera lista de los líderes de Israel, y eso está en Números, y esa fue realmente el Sanedrín, los primeros 70 ancianos. No eran siniestros. No eran malvados. No eran usurpadores. Eran hombres honrados. Con los 70, se les dio el privilegio de subir al Sinaí parcialmente para observar desde la distancia mientras Dios hablaba con Moisés. Ese es un gran privilegio porque la gente no tenía permitido acercarse a la montaña, ni siquiera los animales podían acercarse a la montaña. Según Éxodo capítulo 19, todos debían mantenerse muy lejos. Gente en el desierto mirando el fuego y el humo en la montaña, mientras Nadab y Abiú fueron invitados a subir. Y según Éxodo 24, vieron a Dios y comieron y bebieron. Hombres privilegiados, más cerca de Dios que nadie más. Solo Moisés sería considerado más cercano. Parecían tan seguros, tan seguros. Y luego pasó, versículo 2, salió fuego de la presencia del Señor y los consumió y murieron delante del Señor. Y Moisés dijo, porque habían venido ante él de una manera no santa y ofrecieron fuego extraño. No sabemos qué es el fuego extraño particularmente. Creo que la mejor suposición es que es fuego de otra fuente que no sea el altar de bronce requerido que Dios mismo desde el cielo había encendido, que ellos debían tomar su fuego del altar de bronce que Dios había encendido personalmente de alguna manera sobrenatural. Obviamente trajeron fuego de algún otro lugar, alguna otra fuente. Podría parecer un asunto menor. Podría parecerle a la generación carnal, casual, autoindulgente y frívola como la nuestra que esto es realmente una sobrereacción severa. ¿Por qué a Dios le importa de dónde vino el fuego? ¿No es eso un detalle menor? Sin embargo, puede haber habido más que eso. El hecho de que en el versículo 9, se instruye a Aarón a no beber vino ni bebida fuerte puede indicar que en realidad estaban borrachos. No estaban en control de sus pensamientos. Y esto llevó a su desprecio blasfemo por la prescripción que Dios había ordenado. El mismo fuego que encendió el sacrificio en septiembre del 24 los incineró en el capítulo 10. Esto es aleccionador y esto es aterrador. Es reminiscentemente de Dios matando a Ananías y Safira frente a la congregación en Hechos 5 porque mintieron al Espíritu Santo sobre cuánto dinero obtuvieron cuando vendieron su propiedad. Eso también podría parecerle a una cultura carnal casual una pequeña sobrereacción, o una gran sobrereacción. Pero permítanme hacer esto simple para ustedes. Los crímenes más serios contra Dios ocurren en la adoración corrupta. Los crímenes más serios contra Dios ocurren en la adoración corrupta. Vuelvan, si quieren, solo por un minuto, al capítulo 32 de Éxodo, Éxodo capítulo 32. Tengo tantas cosas que decir, vamos a acelerar y avanzar un poco rápido aquí. Pero sé que recuerdan la historia de Éxodo capítulo 32 porque es la historia del becerro de oro. Versículo 4 de ese capítulo, este es Aarón ahora quien ha liderado esto. Tomó de su mano y moldeó con una herramienta de grabado y lo convirtió en un becerro fundido todo el oro que la gente había traído. Y ellos dijeron, este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. El becerro de oro fue una falsa representación del verdadero Dios. Y el pueblo, como nos dice en el versículo 6, se levantó, ofreció ofrendas quemadas, ofrendas de paz, se sentó a comer y beber, se levantó a jugar. Estaban adorando al verdadero Dios en una forma falsa, transformando la gloria de Dios en una tergiversación blasfema e imagen. ¿Y saben cómo fue la historia? Fue un desastre para ellos. Hubo una matanza masiva. La gente fue asesinada en el lugar. Hermano se levantó contra hermano con una espada y mató a su propio miembro de la familia, llevando a cabo el mandato de Dios de castigar a los adoradores que habían corrompido la adoración. Solo quiero repetir eso de nuevo. Los crímenes más serios jamás cometidos contra Dios se cometen en la adoración corrupta. Eso nos lleva al punto donde necesitamos decir que el movimiento carismático continuamente deshonra a Dios en sus formas falsas de adoración.
Deshonra al Padre, deshonra al Hijo, pero más específicamente, deshonra al Espíritu Santo. Ideas irreverentes, acciones irreverentes, creencias falsas, afirmaciones falsas, promesas falsas, comportamientos carnales, todas estas cosas se atribuyen al Espíritu Santo pero son una deshonra para el que incluso se identificarían con su nombre. Es más fuego extraño y lo triste es que es motivo de juicio. Es motivo de juicio. Cuando estaba hablando de esto hace algunos meses a nuestra iglesia, dije, es así de severo. Jesús dijo a los líderes judíos, han atribuido las obras del Espíritu Santo que he hecho a Satanás. En otras palabras, ellos dijeron que Jesús hizo lo que hizo por el poder de Satanás, Mateo 12. Y él dijo, han atribuido las obras del Espíritu Santo a Satanás. Es justo decir que lo contrario está ocurriendo en muchos lugares en el movimiento carismático. Están atribuyendo al Espíritu Santo las obras de Satanás. Una vez que atribuyeron a Satanás las obras del Espíritu Santo, ahora está invertido. Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, el Dios Trino no debe ser tratado con ligereza. Es peligroso para todos los que ofrecen fuego extraño. Es peligroso para todos los que ofrecen adoración corrupta. Es peligroso declarar cosas que el Espíritu Santo no ha hecho, no ha dicho. No participaría en como obras del Espíritu Santo, eso no es un asunto menor. Hay una seriedad radical en deshonrar al Espíritu Santo que aparentemente escapa a esta gente. Estaba viendo el otro día algún comportamiento entre hindúes que son parte de lo que se llama el culto Kundalini. El culto Kundalini. Tienen ciertos movimientos corporales que parecen ser quizás mejor explicados por la posesión demoníaca. Y son movimientos corporales absolutamente idénticos a las personas en el movimiento carismático en los comportamientos extremos que vemos en los llamados avivamientos. Esto es paganismo. Esta es la obra de Satanás. Esta es la obra del reino de las tinieblas y no debe atribuirse al Espíritu Santo. Es algo trágico. En cierto modo es tan ridículo, podrías reírte de ello. Es una ironía trágica y angustiosa, francamente, que aquellos que dicen estar más devotos al Espíritu Santo, aquellos que dicen tener un monopolio sobre su poder, aquellos que dicen estar experimentando su presencia están siguiendo patrones que blasfeman su nombre y que son los mismos que aquellos que están involucrados con demonios. Atribuir al Espíritu Santo hechos que Él no hizo, palabras que Él no dijo, experiencias que Él no autoriza es un crimen muy serio, un crimen muy serio. En cierto modo, los carismáticos han arrojado sus fantasías al fuego extraño de la experiencia mística y el poder demoníaco y adoraron al falso Dios que salió. ¿Estoy desacreditando a todos en el movimiento? No. Creo que hay personas en el movimiento que desean adorar a Dios de una manera verdadera. También pueden estar atrapados en esta adoración falsa porque la intención no es suficiente. El movimiento en sí, escuchen cuidadosamente, no ofrece nada a la verdadera adoración. ¿Puedo decir eso de nuevo? El movimiento en sí no nos ha traído nada para enriquecer la verdadera adoración. ¿Por qué digo eso? Porque el movimiento carismático como tal no ha hecho ninguna contribución a la claridad bíblica. No ha hecho ninguna contribución a la interpretación bíblica. No ha hecho ninguna contribución a la doctrina sólida. Hemos tenido una interpretación bíblica precisa mucho antes de que comenzara el movimiento carismático. Hemos tenido doctrina sólida mucho antes de que ocurriera el movimiento carismático. Hemos tenido, remontándonos en la corriente constante de hombres fieles hasta los apóstoles, una corriente clara de verdad que nos da una comprensión completa y rica de la palabra de Dios. Es por eso que un cristiano hoy puede retroceder y leer a los apóstoles, y luego retroceder y leer a los reformadores, y leer a los puritanos, y seguir el flujo de la verdad a través de la historia, y encontrar riqueza y comprensión y claridad en cada tema remontándose hasta el principio. No añadieron nada a eso. Trajeron caos, confusión, tergiversación y malentendido.
¿Algunas personas en el movimiento carismático creen la verdad? ¿Lo hacen? ¿Lo hacen? ¿Algunas en el movimiento carismático mantienen una teología sólida en algunos temas? ¿Lo hacen? Pero ninguna de esas verdaderas comprensiones les ha llegado a través de ese movimiento. Las verdaderas comprensiones siempre han estado ahí en la larga línea de predicadores y maestros piadosos que Dios ha usado para mantener la verdad y mantener a la Iglesia en el camino correcto. El movimiento no agrega nada a eso. Resta y confunde. No es una fuente para ningún avance en nuestra comprensión de las Escrituras o la doctrina sólida. ¿Han sido realmente salvadas personas en iglesias carismáticas y bajo la predicación de predicadores carismáticos? Respuesta sí, lo han sido, pero nada que venga de ese movimiento ha sido la razón por la que fueron salvados. El Evangelio es la razón por la que fueron salvados y no fue inventado por ese movimiento. En algunos lugares, todavía está intacto. En algunos, no lo está. Nada que venga del movimiento carismático ha proporcionado recuperación o fortalecimiento del Evangelio bíblico. Nada que venga del movimiento carismático ha preservado la verdad y la doctrina sólida. Solo ha producido distorsión, confusión y error. La fe del Evangelio bíblico ha estado intacta. Ha sobrevivido. Sobrevivirá porque Dios lo protege y levanta hombres fieles e iglesias fieles para pasarlo de generación en generación. Sí, hay personas en el movimiento carismático que conocen la verdad, que aman la verdad, que son ortodoxas en el Evangelio, y heterodoxas en el Espíritu Santo. No todos ellos son herejes, pero digo de nuevo, la contribución de la verdad a las personas en el movimiento no viene del movimiento, viene a pesar de él. Pero por otro lado, el movimiento carismático está cargado de no cristianos, personas que no conocen a Dios, personas que están involucradas por razones carnales, deseos carnales y experiencias emocionales. Estoy agradecido por aquellos que sí conocen la verdad y son fieles a la verdad, pero la gran mayoría, temo, está en la oscuridad. Y esta es la mayor ilusión de todas. Las muchas personas que ves en Mateo capítulo 7 que son los muchos que me dicen, hice esto en tu nombre, hice aquello en tu nombre, prediqué en tu nombre, hice milagros en tu nombre. Y Jesús les dice, apártense de mí que nunca los conocí. Esto es una profecía ciertamente en un sentido de este movimiento. Glorifico a Dios por su gracia a los pecadores que están en esas iglesias y bajo esas influencias y Dios ha permitido que la verdad resida en algunos de esos entornos y le doy la gloria por esa gracia que se da a los pecadores que están en esas iglesias. Es posible a pesar del movimiento convertirse en creyente pero no por causa de él. Pero en todo el mundo, mi gran temor es que las personas estén perdidas en el movimiento, persiguiendo deseos carnales y promesas falsas con poca o ninguna comprensión o interés en el verdadero Evangelio, el verdadero arrepentimiento, el verdadero Cristo y la verdadera salvación. Ningún movimiento supuestamente basado en un Evangelio ortodoxo ha hecho más daño a la Iglesia que este movimiento. Ningún movimiento. Como dije, solo tienes 14,000,000 de mormones. El daño que 500,000,000 de personas pueden hacer a una comprensión ortodoxa de las Escrituras y la verdad divina es monumental. Y temo que su éxito no viene de su conexión con la verdad, sino que su éxito viene de su conexión con el reino de las tinieblas. Es exitoso porque promete lo que los pecadores no regenerados ya quieren. El evangelicalismo ha abierto sus brazos y dado la bienvenida. ¿Hay algo más serio que esto? ¿Hay algo más serio que esto? No puede haberlo. Por contraste, la teología reformada, la doctrina sólida, no es un refugio para falsos maestros. No es donde residen los falsos maestros. La teología reformada, la doctrina sólida, la exposición bíblica fiel entre la larga línea de hombres piadosos no es un lugar para falsos maestros. No es donde van los fraudes. No es donde terminan los engañadores codiciosos.
No es donde encuentras mentirosos y aquellos que tergiversan la verdad. No vas a ir a una asociación de iglesias reformadas. Aquellos que creen en las doctrinas de la Reforma que nos llevan de vuelta a las doctrinas del Nuevo Testamento. Y encontrar milagros falsos, visiones falsas, profecías falsas, unciones falsas. Pandemonium sin sentido extraño que estalla. No vas a encontrar gente temblando y balbuceando y rodando y cayendo y diciendo cosas extrañas sobre él. Espíritu Santo. Eso no va a pasar en ese entorno porque están anclados a la verdad. Una vez que la experiencia y la emoción y la intuición se convierten en la definición de lo que es verdadero, entonces todo el infierno se desata. En 1657, John Owen escribió un análisis de la comunión con Dios de una manera clásica, pero los puritanos solían hacer esto. Este es el título de su libro. Aquí está el título, de la comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada persona distintamente en amor, gracia y consolación. Ahora ese es un título conciso, ¿no creen? O dice, hay otro título, la comunión de los santos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desplegada. Es un tesoro, este libro de John Owen, porque discute la comunión trinitaria. Y Owen muestra cómo nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, y cómo recibimos de y respondemos a cada persona individual en la Trinidad. Nuestra relación de pacto está unida con cada miembro de la Trinidad. Nuestra relación es iniciada por el Padre. Es ratificada por el Hijo. Es comunicada por el Espíritu Santo. El Padre expresa amor divino soberano. El Hijo expresa gracia divina soberana. El Espíritu Santo dispensa vida divina soberana. Deberíamos estar involucrados en la adoración plena del Espíritu Santo, celebrando todo lo que Dios ha hecho en la iniciación, todo lo que el Hijo ha hecho en la validación, todo lo que el Espíritu ha hecho, si quieren, en la consagración, el acto real de salvarnos y santificarnos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Él convence, regenera, justifica, ilumina, limpia, convierte, santifica, adopta, bautiza, habita, dota, empodera, guía, libera, produce fruto, nos asegura. Esto es lo que dice la Escritura y lo que no dice es esto, el Espíritu Santo nos derriba. El Espíritu Santo nos hace reír de una manera tonta. El Espíritu Santo aumenta nuestra temperatura corporal. El Espíritu Santo nos da hipo. El Espíritu Santo nos da convulsiones, nos pone en un estupor, nos hace parecer borrachos, nos hace caer, hablar en balbuceos, hacer sonidos primeals, saltar, rodar. ¿Ridículo? Absolutamente ridículo. El ministerio del Espíritu, escribe John Owen, consiste en traer a la memoria las promesas de Cristo, en glorificarlo en nuestros corazones, en derramar el amor de Dios en nosotros, en testificar con nosotros sobre nuestro estado y condición espiritual, en sellarnos hasta el día de la redención, siendo la garantía de nuestra herencia, en ungirnos con consuelo, en confirmar nuestra adopción, en estar presente con nosotros en nuestra súplica. Aquí está la sabiduría de la fe para descubrir y encontrarse con el Consolador en todas estas cosas, no para perder su dulzura, sino yaciendo en la oscuridad en cuanto a su autor, ni quedándonos cortos de las respuestas que se requieren de nosotros. No podemos dejar que la obra maravillosa del Espíritu Santo yace dormida o en la oscuridad, debemos reconocerla y comulgar con él en gratitud por ella. Owen dice, el patrón de la comunión regular como creyente es con las tres personas de la deidad en meditación, oración y una vida debidamente ordenada. Deberíamos detenernos en la misericordia especial y el ministerio de cada persona hacia nosotros y hacer nuestra respuesta adecuada de amor y sumisión distintamente a cada uno. Esta es la comunión plena con Dios. Desagrada a Dios hacer una burla del Espíritu Santo. Romanos 12 habla de la adoración aceptable. Esta es una prioridad, la máxima prioridad. Otro puritano, Thomas Godwin dice, nuestra adoración es a veces con el Padre y luego con el Hijo, y luego con el Espíritu Santo. A veces su corazón se siente atraído a considerar el amor del Padre en elegir, y luego el amor de Cristo en redimir,
y luego el amor del Espíritu Santo en buscar las cosas profundas de Dios y revelárnoslas, y toma todas las molestias con nosotros. Y así un hombre pasa de un testigo a otro distintamente, lo que dice buen uno, digo, es la comunión que debemos tener. Él dice además que nunca deberíamos estar satisfechos hasta que las tres personas yazcan a nivel en nosotros y nos sentemos como si estuviéramos en medio de ellos mientras todos manifiestan su amor hacia nosotros. Este es el máximo que Cristo jamás prometió en esta vida. Amo esa frase, dejar que todas las personas de la Trinidad yazcan a nivel en nosotros, dándoles igual honor. Hay una advertencia en Hebreos 10, si quieren mirarla por un minuto. Hebreos 10 versículo 29, cuanto más severo castigo piensan que merece aquel que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha considerado como inmundo la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu de gracia. Nos quedamos en la primera mitad de ese versículo, que hay un infierno más caliente para las personas que pisotean al Hijo de Dios. Hay un infierno más caliente para las personas que pisotean al Hijo de Dios. No nos gusta cuando la gente pisotea al Hijo de Dios. Durante los últimos 25 años más o menos, ha habido una defensa bien pensada y extremadamente importante del Evangelio. Organizaciones, instituciones, coaliciones, grupos, puedo pensar en retroceder a antes de que Jim Boyce se fuera al cielo y él comenzó la Asociación de Evangélicos Confesantes y todos estaban subiendo a bordo. Tenemos que defender a Cristo, defender su deidad, defender su carácter, su naturaleza, defender su obra en la cruz, defender su resurrección, defender las doctrinas de la justificación y la panoplia de grandes verdades que están relacionadas con su obra en la cruz y resurrección. Ha habido una oleada que ha continuado y continuado y continuado y continuado, y tal vez incluso se ha dejado llevar un poco donde ahora todo apunta a la cruz y todo debe mirar a la cruz y todo debe contemplar la cruz. Hemos defendido a Cristo con una venganza y un compromiso implacable siempre que es atacado. Y hemos hecho más o menos lo mismo cuando Dios es atacado, cuando algunos teólogos vinieron y sugirieron que Dios no conocía el futuro, no podía planear el futuro, no tenía idea de cómo iba a ser el futuro. Se llamó teología de la apertura. Hubo una oleada y muchos eruditos y escritores y predicadores comenzaron a reunirse y empoderar a la comunidad del evangelicalismo para responder a este ataque contra Dios el Padre. Pero en este versículo, necesitan que se les recuerde que hay un castigo más severo para aquel que ha insultado al Espíritu de gracia. Insultado, el verbo enubrizo en griego, la forma sustantiva es eubristes de la cual obtenemos la palabra inglesa hubris, significa audacia, insolencia, un insulto violento, o un insulto escandaloso. Este es el Ruach de Yahweh, este es el aliento del Todopoderoso. Este es Dios el Espíritu Santo. Mientras todos estaríamos de acuerdo en que el infierno será más caliente para las personas que pisotean al Hijo de Dios, lo que significa que conocen la verdad de su vida y muerte y provisión y la pisotean, pero la misma advertencia se da a las personas que son audaces e insolentes y violentamente insultan al Espíritu de gracia. Y el versículo siguiente dice, la venganza es mía, yo pagaré y de nuevo el Señor juzgará a su pueblo su pueblo. Es algo aterrador caer en las manos del Dios vivo. La gente debería estar aterrorizada, insultar al Espíritu Santo aterrorizada. El Nuevo Testamento nos revela que el Ruach Yahweh, el aliento de Dios, el Espíritu Santo crea vida y transforma vida y purifica y consuela y conforma a los pecadores a Cristo y equipa y empodera y sella y asegura e ilumina. Estas son las cosas por las cuales debe ser honrado y amado. Aquí hay una cita. La mayor decepción satánica que jamás se ha ofrecido es la falsa doctrina de una vez salvo, siempre salvo. ¿Quién es el que nos asegura para siempre? ¿Quién es el que nos sella para siempre? ¿Quién es la garantía de nuestra herencia? El Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es asegurarnos para siempre. Esta es una cita de un líder carismático, la mayor decepción satánica que jamás se ha ofrecido es la falsa doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Acabas de acusar la obra del Espíritu Santo de ser la obra de Satanás.
Debido a la obra del Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados, todos los que son llamados son justificados y todos los que son justificados son ¿qué? Glorificados, Romanos 8. Esto es insultar al Espíritu Santo. Esto es cosas peligrosas, cosas peligrosas. Benny Hinn dice esto: no, nunca vayas al Señor y digas, si es tu voluntad. Nunca digas eso. La actuación del Espíritu Santo depende de mis palabras, Él no se moverá hasta que lo diga. ¿De verdad? Acabas de, en 2 citas, ver al Espíritu Santo acusado de actividad demoníaca y su soberanía puesta en duda. Benny es soberano, el Espíritu Santo no lo es. Esto, por cierto, viene de un falso maestro que dice que tiene la unción de Dios. Y por cierto, esa es una fantasía fabricada, esa unción. Y él recibió la suya, dice, visitando las tumbas de 2 mujeres predicadoras muertas, Amy Simple M.C. Person y Catherine Coleman. Y mientras visitaba sus tumbas, recibió la unción. No quiero perder tiempo revisando todas las afirmaciones ridículas que hacen. Solo quiero resaltar cuán serio es esto. De nuevo, volviendo al punto principal, la adoración del Dios Trino es el más fundamental de todos los deberes y el más alto de todas las responsabilidades. En Éxodo capítulo 20, se nos instruye acerca de Dios y la primera mitad de los mandamientos se relacionan con Él, a no hacer una imagen grabada y todo termina con, no tomes el nombre del Señor que. En vano, ¿de acuerdo? Tomar su nombre en vano, ¿qué es eso? Es hablar de Dios de cualquier manera irreverente, hablar de Dios de cualquier manera irreverente. No es solo usar el nombre de Dios como una maldición. Es hablar de Dios de cualquier manera irreverente, cualquier manera que lo tergiverse en su naturaleza, en sus atributos, en sus obras, o en sus palabras. Cualquier cosa atribuida a Dios que no sea de Dios es tomar su nombre en vano. Pensar en Dios, concebir a Dios, referirse a Dios como algo diferente a lo que es, y asignarle cosas que Él nunca haría, palabras que Él nunca diría es tomar su nombre en vano. No es solo jurar, es ignorar lo que es verdadero acerca de Dios, es tergiversar a Dios. Esta es la cosa más severa. En Deuteronomio 28 y versículo 58, solo un par de versículos allí. Si no tienes cuidado de observar todas las palabras de esta ley que están escritas en el libro, de temer este nombre honrado y temido, el Señor tu Dios, entonces el Señor traerá plagas extraordinarias sobre ti y tus descendientes, incluso plagas severas y duraderas y enfermedades miserables y crónicas. Él traerá de vuelta sobre ti todas las enfermedades de Egipto de las cuales tenías miedo y se aferrarán a ti. Toma el nombre del Señor en vano y Dios te castigará. Tal no quedará sin castigo, dice Deuteronomio. Tal no quedará sin castigo. Saben, me amazona que el movimiento haya sobrevivido de la manera en que lo ha hecho. Solo tengo que la gente me dice, ¿por qué no golpea a Dios a estas personas? Porque Él es por naturaleza paciente y porque sus propósitos me son desconocidos. No sé más sobre los consejos secretos de Dios que Job, y Dios no está obligado a tener que decirme todo. Pero sí sé esto. El crecimiento del falso movimiento carismático no detendrá la mano de Dios en juicio en el tiempo de Dios. No necesitamos una versión becerro de oro del Espíritu Santo. No necesitamos un Espíritu Santo falso. Necesitamos el Espíritu Santo que está revelado en la Escritura, titulado El aliento del Todopoderoso en Job 33, el Espíritu eterno de Hebreos 9, el Espíritu generoso de Salmo 51, el buen Espíritu de Salmo 143. Y luego todos estos nombres, el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de consejo, poder, entendimiento, conocimiento y el temor del Señor, el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Espíritu de gloria, el Consolador y en Lucas 1, el poder del Altísimo. Tan santo como el Padre y el Hijo, tan santo es el Espíritu.
Tan soberano como el Padre y el Hijo, tan soberano es el Espíritu. Tan poderoso como el Padre y el Hijo, tan poderoso es el Espíritu. Tan gracioso como el Padre y el Hijo, tan gracioso es el Espíritu. Tan amoroso como el Padre y el Hijo, tan amoroso es el Espíritu. Uno en perfección. Y todo eso simplemente me lleva a decir que estamos aquí para tratar de llamar a la restauración de la verdadera adoración del Espíritu Santo en la Iglesia. Es difícil para mí lidiar con eso. El celo por la casa de Dios, si puedo tomar prestadas las palabras que Jesús tomó del salmista, el celo por tu casa me ha consumido. Las reprensiones que caen sobre ti han caído sobre mí. Cuando el Espíritu Santo es tan deshonrado, siento el dolor. La Iglesia se ha levantado, como dije, para defender al Padre, se ha levantado para defender al Hijo. ¿Por qué no se levantará para defender al Espíritu Santo? Realmente no hay manera de explicar ese fracaso. El movimiento carismático ha demandado exitosamente aceptación en base al amor y la tolerancia. Así que ha sido bienvenido, corrompiendo la Iglesia, cultivando el emocionalismo al extremo, confundiendo a la gente sobre la oración, la adoración, la alabanza, la fe, el contentamiento, la humildad, la soberanía, una miríada de otras cosas. En otro tiempo, otra parte de la historia en el pasado, habrían sido rechazados como heterodoxos u heréticos. Permítanme cerrar con algunos pensamientos y tratar de lavar de nuestras mentes algunas de las cosas negativas que he forzado a pensar. Hay un gran tributo al Espíritu de Dios que quiero dejarles, un gran tributo. Un tributo aparte de todo lo que hemos hablado con respecto a engañadores y falsos maestros. Y este es su mayor regalo para nosotros. Para esto, quiero que volteen a Romanos 8, Romanos 8. Esta es una porción de escritura muy familiar, pero quiero que la vean tal vez con una luz fresca. Esta es su mayor obra para nosotros. Comenzaremos en el versículo 26. De la misma manera, el Espíritu también ayuda a nuestra debilidad porque no sabemos cómo orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para las palabras. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu porque él intercede por los santos según la voluntad de Dios. Eso se refiere, por supuesto, al Espíritu Santo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Porque a quienes él conoció de antemano, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. A estos a quienes predestinó, también los llamó. A estos a quienes llamó, también los justificó. Y a estos a quienes justificó, también los glorificó. Romanos 8 es el capítulo del Espíritu Santo, todo sobre el Espíritu Santo y su ministerio. Llega al versículo 26 y el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad. Lo hace, en primer lugar, intercediendo por nosotros. Es un intercesor como Cristo es un intercesor por nosotros. Y siempre intercede según la voluntad de Dios porque conoce la voluntad de Dios. Como resultado del trabajo intercesor del Espíritu Santo, todo trabaja junto para el bien. Todo trabaja junto para nuestro bien eterno como creyentes, no solo porque Dios lo dice, sino porque el Espíritu Santo se asegura de que ocurra. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es el que hace que todo trabaje junto para nuestro bien, todo, absolutamente todo. Pero hay otro elemento de esto. ¿Cuál es la esencia de esta bondad? ¿Qué quieres decir con que todas las cosas trabajan juntas para el bien? ¿Cuál es el bien? Versículo 29, aquí está. Aquí está el bien. A quienes él conoció de antemano, predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. Ahora ahí está la obra última del Espíritu Santo, conformarnos a Cristo. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo hace su obra en nosotros para que todo trabaje junto hacia un bien último y ese bien último es la conformidad a la imagen del Hijo de Dios.
para que Él entonces se convierta en el preeminente entre muchos que comparten su semejanza. Entonces, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida? Simplemente dicho, ¿conformarte a quién? Cristo, hacerte como Cristo. Ser conformado al ícono, el ícono, la imagen de Cristo. Él obra en nosotros para hacernos como Jesucristo. Esto es de lo que habla Pablo en Filipenses cuando dijo, presiono hacia la marca. Y dices, bueno, ¿cuál es la marca? La marca es el premio del alto llamamiento. ¿Cuál es el premio cuando somos llamados en lo alto? Seremos como Cristo. Lo que nos convertiremos cuando seamos glorificados es la meta incluso ahora en nuestra santificación. Lo que nos convertiremos si hemos sido predestinados y llamados y justificados. Seremos glorificados y cuando seamos glorificados, seremos hechos como Cristo. 1 Juan 3, seremos como Él porque lo veremos como Él es. Ese es el objetivo final. El Espíritu Santo nos llevará allí. Mientras tanto, hasta que seamos glorificados y hechos como Cristo, la obra del Espíritu Santo es conformarnos cada vez más a su imagen. Para entender su obra entonces, necesitamos mirar a Cristo. Necesitamos mirar a Cristo porque vamos a ver en Cristo, que es completamente hombre, una imagen de la obra perfecta del Espíritu Santo. ¿Cómo trabajó el Espíritu Santo en Cristo? ¿Lo derribó? ¿Lo hizo parecer borracho? ¿Lo hizo caer, o desplomarse, o rodar, o reír histéricamente, o ladrar, o balbucear, o hablar en giberis? Es algo extraño pensar en algo así. Y las personas que hacen que la gente haga eso no están llenas del Espíritu. Eso no es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el compañero constante de Jesús, el compañero constante de Jesús. Fue el Espíritu de Dios quien le dio vida en el vientre de María. Hijo de Dios se vació de sus prerrogativas divinas. Se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu. Jesús restringió el uso independiente de sus habilidades divinas, privilegios y se rindió al Espíritu Santo. Así que su vida fue así. Solo escuchen esto. Según Lucas 1, fue concebido por el Espíritu Santo. Según Lucas, fue madurado por el Espíritu Santo, creciendo en sabiduría, estatura, favor con Dios y hombre. Según Marcos 1, fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Según Lucas 4, fue sostenido por el Espíritu Santo en su tentación. Según ese mismo capítulo, fue empoderado por el Espíritu Santo, Lucas 4, 14 y 15, para el ministerio. Estaba lleno del Espíritu Santo para que caminara perfectamente en obediencia. Fue perfeccionado por la obediencia, forjado en el poder del Espíritu y a través del sufrimiento por el cual aprendió obediencia. Hebreos 9:14 dice, enfrentó la muerte triunfalmente en el poder del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien estaba operando en Jesús. Romanos 1 dice, fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Incluso después de su resurrección, su ministerio post-resurrección, según Hechos 1, 1 y 2, fue en el poder del Espíritu mientras enseñaba cosas concernientes al reino. Ahora escuchen, el Espíritu Santo fue para Cristo como lo es para nosotros. Si quieren ver la perfección de la obra del Espíritu Santo en nosotros, miren la obra que Él hizo en el hombre perfecto. Permítanme repasar eso un momento. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien nos da vida, nacidos del Espíritu. Jesús fue madurado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos otorga poder para crecer. Fue ungido por el Espíritu Santo en el bautismo. Es el Espíritu por el cual somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Fue sostenido por el Espíritu Santo en sus tentaciones. Es el Espíritu quien nos fortalece en el hombre interior en medio de nuestras tentaciones. Fue empoderado por el Espíritu Santo en el ministerio. Es el Espíritu Santo quien nos da dones y nos empodera en el ministerio.
Estaba lleno del Espíritu Santo para que hubiera una demostración del fruto del Espíritu y santidad. Es el Espíritu quien nos llena y produce fruto en nosotros. Fue perfeccionado por el poder del Espíritu Santo en obediencia y el Espíritu hace lo mismo en nosotros. Enfrentó la muerte triunfalmente en el Espíritu. Es el Espíritu de gracia y gloria quien nos sostiene en nuestro sufrimiento. Fue resucitado de entre los muertos por el Espíritu. Es el Espíritu quien nos resucita también. Si quieren ver el ministerio del Espíritu Santo y cómo trabaja en nosotros, miren lo que hizo en Cristo. Y, por supuesto, en Cristo hay un cumplimiento perfecto, pero el Espíritu Santo fue para el Hijo de Dios lo que es para nosotros. El Espíritu Santo se ha comprometido a hacer en nosotros la obra que demostró en Cristo. En Juan 16, hay un versículo realmente interesante, 7. Les digo la verdad, es para su ventaja que me vaya. Porque si no me voy, el ayudador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Jesús dijo, es mejor para mí irme. Mejor para mí irme. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor para ti irte? Porque si me voy, enviaré al Espíritu Santo. Enviaré al Espíritu Santo. Mejor porque el Espíritu Santo hará en ustedes lo que hizo en mí. Ese es su ministerio. El mío ha llegado a su fin, el suyo está a punto de lanzarse en su plenitud. Juan 14:16, pediré al Padre, Él les dará otro ayudador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Versículo 26, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, traerá a su memoria todo lo que les dije. Esto es primero para los apóstoles que escribirán el Nuevo Testamento y se extiende más allá de eso a todos los creyentes que se benefician del ministerio de verdad del Espíritu Santo. Capítulo 15, esencialmente lo mismo. Versículo 26, cuando venga el Espíritu, el ayudador, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Capítulo 16 versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. No hablará por su propia iniciativa. Todo lo que oiga, lo hablará. Les revelará lo que ha de venir. Me glorificará. Tomará de lo mío y lo revelará a ustedes. En otras palabras, el ministerio del Espíritu Santo es conducirlos a la verdad, revelarles las cosas de Cristo para que puedan ser conformados a la semejanza de Cristo. Es solo una realidad simple asombrosa. El Espíritu Santo hace en nosotros lo que hizo en el Hijo, conformándonos a la misma imagen de Cristo. Jesús nos muestra cómo luce la humanidad perfecta, cómo luce la humanidad perfecta. El Espíritu nos está conformando a Cristo, empoderando a los redimidos electos de Dios para triunfar en el tiempo sobre el poder del pecado, la carne, Satanás y el mundo. Empoderándonos para ser más y más como el Hijo de Dios. El Espíritu Santo está obrando en nosotros conocimiento santo, doctrina santa, hechos santos, actitudes santas, palabras santas, carácter santo, acciones santas, ambiciones santas, anhelos santos, afectos santos. Qué horrible arrogancia, qué insulto al decir que es responsable de la corrupción y la falta de santidad, y la necedad, e incluso los elementos demoníacos que deshonran al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es tomar portadores de imagen corrompidos que no pueden glorificar a Dios, en quienes la semejanza divina está tan profundamente dañada que todos morirán eternamente y pasarán para siempre en el tormento del infierno sin posibilidad de escape. Tomar a esas personas dañadas y marcadas y restaurar en ellas la semejanza de Jesucristo. Comenzaré a creer que la verdad prevalece en el movimiento carismático cuando vea a los líderes que son las personas más expuestas a sus principios luciendo más como Jesucristo. Puedo ver que realmente son partícipes de la naturaleza divina. Padre, te damos gracias porque hemos podido reunirnos. Gracias por estas personas preciosas. Hay un anhelo en sus corazones por la verdad, no por su propio bien, sino por el bien de conocerte y amarte.
sirviéndote, proclamando tu palabra. Sabemos cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo porque nos lo has dicho. Donde vemos semejanza a Cristo, la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la gentileza de Cristo, la bondad de Cristo, la veracidad de Cristo, donde vemos la palabra de Dios exaltada y honrada. Sabemos que el Espíritu Santo está obrando. Donde vemos sacrificio, donde vemos amor, donde vemos una pasión por las sagradas Escrituras, donde vemos discernimiento y la verdad reinar, sabemos que el Espíritu Santo está obrando. Bueno, no vemos eso a través de este movimiento. Por lo tanto, no podemos concluir que sea una obra del Espíritu Santo. Nunca lo atribuiríamos a él. Estaríamos asustados incluso de pensar en hacerlo. Haz clara la verdad, Señor. Haz clara la verdad. Ayúdanos a entender para que podamos ser un medio de ayudar a otros a entender. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros. No nos sentimos engañados. No necesitamos perseguir ninguna de estas falsedades necias. Estamos contentos porque la obra del Espíritu Santo se está desplegando verdaderamente en creyentes genuinos. Estamos agradecidos de que experimentemos eso. Se manifiesta en nuestro amor por ti, nuestro amor por la verdad, nuestro amor por el pueblo de Dios. Estas son las cosas producidas por el Espíritu Santo. No solo en lo que amamos, sino en lo que odiamos, nuestro odio al error, al pecado, a la corrupción. No somos perfectos, lejos de ello. Pero amamos lo que amamos y odiamos lo que odiamos por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias por eso. Bendecimos tu nombre. Danos una semana maravillosa y cumple en nosotros todo tu buen placer. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.